Buenas tardes a todas, a todos. Esta tarde tenemos el privilegio de dar inicio formal a uno de los módulos de la capacitación que el Ministerio Público Fiscal diseñó para dar cumplimiento a la Ley Micaela, y para esa ocasión especial, dos personas que tienen una trayectoria extraordinaria en las temáticas de género y de violencia de género en el país y en el extranjero, dos personalidades ultra reconocidas, no solo por sus calidades como científicas y académicas en el derecho, sino también por su compromiso de décadas en este tema, que aceptaron generosamente acompañarnos en este ejercicio que llevamos hace ya tiempo. Ustedes saben que el Ministerio Público Fiscal asumió la responsabilidad, por instrucciones del señor Procurador, de cumplir con la ley muy, muy tempranamente, y hemos hecho muchas actividades, y también saben todos que las actividades de capacitación focalizadas centralmente en la práctica del Ministerio Público Fiscal están a cargo de las fiscales y los fiscales de la institución. Todo lo que hacemos es posible porque las magistradas, los magistrados, colegas aceptan, además de todo el trabajo que tienen, y aún en estas condiciones excepcionales impuestas por la pandemia, además dedicar algunas tardes a compartir su saber experto, su experiencia con los colegas, magistrados, con los funcionarios, con los empleados, y a pesar de que a veces las circunstancias no son ideales, no solo esta de la pandemia, sino otras, quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles a todas, a todos, porque realmente hemos hecho un trabajo extraordinario, reconocido por todo el mundo, pero que no hubiera sido posible sin el compromiso decidido de todo el mundo en la institución. Y este ejercicio de capacitación que hacemos ya hace un tiempo, encuentra en esta oportunidad, en esta tarde, un momento, me parece, muy especial, dada, como les dije, las características, la trayectoria de las dos personas que nos acompañan como capacitadoras, como profesoras, que lo son. La profesora Nelly Minchersky, profesora consulta de la Facultad de Derecho, histórica, profesora de Derecho de Familia, y la profesora Paola Vergallo, investigadora de CONICET y profesora titular de la Universidad de Itela. Quiero también agradecerle al señor Procurador, que ha tenido la gentileza esta tarde de acompañarnos con su presencia y con unas palabras que en este momento voy a hacer el espacio para que él tome el micrófono y pueda dirigirse a nosotros. Bueno, al contrario, Mari, el agradecido soy yo por la invitación a participar de este curso. Hiciste muy bien en destacar la colaboración y la buena predisposición de todo el equipo y nuestro cuerpo docente, que generosamente da su tiempo para estas capacitaciones. La temática de género no es nueva, es decir, desde hace mucho tiempo que la Procuración viene llevando adelante cursos de acción en este sentido, tanto en la fase de capacitación como en la actuación propiamente dicha. Así, recientemente, ¿te acordás cuando largamos el primer plan de capacitación? Pusimos expresamente que todos los cursos tenían que tener como un objetivo pedagógico transversal incorporar la perspectiva de género y la consideración de los derechos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad conforme con las reglas de Brasilia. A partir de agosto del año pasado aprobamos el programa de capacitación en la temática de género y de violencia contra las mujeres. Y dentro de ese esquema, convalidado por la autoridad de aplicación de la Ley Micaela, ya llevamos adelante 14 cursos, 4 en modalidad presencial, 10 a distancia, que es lo que nos ha permitido llevar la capacitación al interior del país y
mantenerla incluso en estas circunstancias adversas que nos tocan vivir. Y además, quiero destacar que cuando vemos las cifras de inscriptos, llevamos más o menos como 3.700 inscriptos. Y si vemos la cifra de los que han aprobado, vemos que tenemos 2.600, que es un número elevado en consideración al número de nuestros integrantes, de todos los rangos del escalafón. Pero además demuestra una gran responsabilidad en la ejecución de los cursos, porque esto no significa que se trata solamente de anotarse, sino, además, están sujetos a un proceso de evaluación, que es lo que marca la diferencia entre los que se han inscrito y los que culminan aprobando. Así que, y esto además viene, ¿no es cierto?, de la mano con la intervención en todos los ámbitos de las unidades especializadas, de la unidad, la colaboración y la contribución de la unidad de violencia contra la mujer, de la Unidad Fiscal de Violencia contra la Mujer, la Dirección de Políticas de Género, la Dirección de Acompañamiento de las Víctimas, que contribuyen en la capacitación y además en cursos especiales de acción y de política criminal e institucional del Ministerio Público. Es decir, son todos cursos de acción que se enderezan a sostener la vigencia de esta temática y a profundizarla, que, bueno recordarlo, la Procuración inició ya hace muchos años y se viene consolidando. Evidentemente, la trascendencia institucional que el tema tiene no se ve solamente a partir de ahí o de la participación de nuestros equipos especializados en las asociaciones internacionales que nos nuclean en el ámbito del Mercosur y de la Asociación Iberoamericana de Fiscales, en la contribución y en la colaboración con los ministerios públicos del interior, sino en lo que ahora nos toca, en este nivel de capacitación, donde tu preocupación, Mari, se ve reflejada en la categoría que adquiere este curso, verdaderamente, no solamente por el interés que ha suscitado entre los integrantes del Ministerio Público, sino por la calidad de las expositoras que lo van a prestigiar, que evidentemente, como vos lo dijiste, son docentes de excelencia, profesionales también de excelencia y por sobre todas las cosas, verdaderas referentes reconocidas en la materia. Así que, bueno, yo no quiero ocupar más tiempo, simplemente destacar que seguimos haciendo todo lo posible desde este aspecto para, digamos, consolidar, en última instancia, el respeto de la persona humana y liberarla de todos los prejuicios y estereotipos sociales que pretenden afectar su libertad. Bueno, así que no ocupo más tiempo y verdaderamente yo también estoy ansioso por escuchar a las expositoras. Gracias, María. Muchas gracias, señor procurador. Para mí entonces ahora ya directamente concentrados en la clase, una alegría, un privilegio que poder facilitar, actuar simplemente como moderadora de dos extraordinarias juristas y grandes maestras además mías, esto quiero decirlo también, que pertenecen a dos generaciones diferentes de mujeres que han trabajado incansablemente por avanzar en una agenda de género y que también han combinado de manera magistral la teoría con la práctica. Esto me parece que es algo que tiene que ser destacado, y vuelvo a decirlo, no es lo mismo un entrenamiento en un posgrado en la universidad
académico para una maestría, un doctorado, que un entrenamiento, una capacitación para nosotros, para incidir directamente en nuestra práctica, en un tema tan sensible y delicado como este. Y creo que no podemos elegir mejores docentes para hacerlo, por lo menos formalmente, para iniciar esta actividad esta tarde. La profesora Vergallo va a hacer unas consideraciones sobre hitos, la evolución de este proceso, y a continuación la profesora Mincherski hará lo propio, con referencia siempre a la práctica judicial, y vamos a tener finalmente un espacio para interactuar con ellas con preguntas que se van a dirigir a través del chat. Por eso todos tienen los micrófonos silenciados para evitar distracciones e interrupciones. De modo que con un agradecimiento enorme a las dos, le doy la palabra a la profesora Vergallo. Muchas gracias, Mari, y muchas gracias, señor procurador. Es un gusto acompañarlos hoy en este proceso de capacitaciones. La verdad que es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes algo de mi modesta experiencia, siempre desde la academia y la investigación también vinculada a la acción, pero por fuera del Poder Judicial y las distintas instituciones del sistema de justicia. Así que bueno, estoy compartiendo una pantalla, querría saber si la pueden ver. ¿Alguien me puede hacer una señal? Bárbaro. Bueno, entonces, lo que yo preparé para hoy es un recorrido por los últimos 30 años, muy, muy veloz, pero para tratar de entender dónde estamos hoy, trabajando las capacitaciones de la ley Micaela y los desafíos que tenemos en el país, los que teníamos en marzo de este año y los que tenemos hoy, todos profundizados y exacerbados por el contexto de la pandemia en el que vivimos, en el que no podemos desconocer que se están produciendo enormes cambios también, que profundizan muchos de los desafíos que ya teníamos. Así que lo que voy a hacer entonces es hacer un recorrido por lo que hemos hecho, muy somero, con exclusiones, con seguramente errores y sobresimplificaciones, que es lo que se puede hacer cuando uno pretende tener una mirada hacia el pasado, marcando solo algunos hitos de muchos otros que podrían ser escogidos para narrar esa historia. Quiero pensar dónde estábamos hoy a comienzos de este año, en la agenda de los temas de género y los desafíos hacia adelante, y quiero en particular dejar abiertas algunas preguntas respecto de lo que puede ser el rol del Ministerio Fiscal a futuro, y por supuesto profundizando todo lo que ya vienen haciendo y lo que vienen haciendo bien, y yo no soy una experta como para juzgar además lo que podrían mejorar, y supongo que ustedes tienen muy buenos diagnósticos de los desafíos que tienen respecto al trabajo que ya hacen y que siempre probablemente podrían mejorar, como nos sucede a todas. Bueno, entonces, primero algunos hitos. Yo elegí organizar estos hitos pensando en la agenda de la transición democrática, de los primeros años de la transición democrática. De hecho, parte del planteo que quiero hacerles es que estamos cerrando un ciclo en el que coincide parte quizás del agotamiento de la forma en la que estructuramos la agenda de Beijing para el feminismo internacional y para el movimiento de mujeres y todos sus derivados, las académicas, las políticas, los que trabajan en el sistema de justicia, etc. Y me parece que llegamos a un momento en el que podemos decir que la agenda de la transición democrática respecto de la institucionalización de nuestro país, respecto de la reconstrucción de un sistema de convivencia democrática que, entre otras cosas, nos fuera útil para sobrellevar las crisis sociales y económicas, en ese sentido pareciera que no estamos mal. Pareciera que terminamos el 2019 en un año de una terrible recesión. Hemos vivido 9 de los últimos 10 años en recesión, lo que quiere decir que atravesamos una crisis ya económica profunda, cuyas causas son sumamente estructurales y no tiene sentido referir, pero sin embargo atravesamos toda esta década
de sufrimiento económico, por supuesto, para quienes están en los sectores más vulnerables todavía más en el país, con instituciones democráticas que han estado a la altura de aplicar las reglas que tenemos. Terminamos el año pasado marcando uno de los históricos más importantes del último siglo para el país, que es que un gobierno no peronista completó un mandato democrático presidencial, y lo hizo en el medio de una crisis agudísima. No quiero, digamos, hacer comentarios respecto de las responsabilidades, no es el caso, pero ese récord es muy importante para esa agenda de la transición democrática. Esas elecciones fueron pacíficas y además resultaron en un 40-46%, lo cual es sumamente importante para la moderación política hacia atrás y hacia el futuro. Con lo cual, yo desde el punto de vista institucional creo que a pesar de todo lo que estamos sufriendo y todos los dilemas que atravesamos, nuestra democracia está quizás más fuerte que nunca, sobre todo frente a las crisis. Ese proceso fue participativo y además incluyó, como nunca antes, la participación de mujeres y un modelo de democracia paritaria como el que se articuló allá en el 2007 en el proyecto regional de la CEDAW, también como nunca antes, con leyes de paridad que fueron aplicadas y con candidaturas de mujeres en proporciones nunca vistas, pero además con muchas candidatas ocupando lugares sustantivos y significativos en ese proceso democrático. Y empezamos el año con la expansión de la presencia de las mujeres en la gestión institucional del país. Con lo cual, desde el punto de vista de la democracia, la integración de las mujeres y otras disidencias al sistema político institucional, me parece que tenemos novedades sumamente importantes, además de la expansión de las áreas de gestión y transversalización de los temas de género, incluyendo nuevos ministerios a nivel provincial y nacional, incluyendo nuevas áreas de género, no solo en los espacios tradicionalmente identificados con la gestión de políticas de género, ni en los nuevos, sino también en los ministerios de economía, en áreas antes inexistentes, en otros espacios o existentes, pero con precariedades que empiezan, digamos, a desmontarse. Con lo cual me parece que desde el punto de vista de nuestra comunidad entera y desde el punto de vista de las mujeres y las disidencias, nuestro sistema democrático está más fuerte que nunca, y nuestra situación social, a pesar de lo trágica que es la situación económica, es relativamente pacífica. Durante el desafío que vivimos hoy es relativamente ordenada en el desafío de cuarentenar a un país que históricamente tuvo una relación con las normas muy ambivalentes. Hay niveles de cumplimiento de los más altos de América Latina, visto por las estadísticas de movilidad. Me parece que si nos remontamos a 20 años atrás y la crisis del 2001-2002, tuvimos una crisis política, social y económica, y esta crisis, que además no solo es nuestra, sino global, nos enfrenta en una mejor situación institucional, política y social en términos de orden, y de cohesión quizás, y de solidaridad, no en mejor situación social. Tenemos más o igual desigualdad, que además está creciendo con esta situación, con lo cual no quiero minimizar el sufrimiento y la injusticia social en la que vive nuestro país. Pero bueno, la agenda de Beijing está organizada en estos 4 grandes ejes temáticos: la participación política, la violencia, los derechos sexuales y reproductivos y el trabajo. Quizás esta última sea la que menos trabajamos en los últimos años, pero en todas trabajamos mucho y llegamos hoy a esta Argentina que puede encarar el futuro con cierto orden social e institucional, todavía con muchísimos desafíos, pero con cierto orden en ese plano y con cierta moderación sustancial para transitar la convivencia futura entre todas, todos, todes, y entre mujeres y varones, disidencias, pero entre toda nuestra sociedad, en todas las otras identidades que nos cruzan. Así que esto es lo que vinimos haciendo. Y una forma de reconstruir lo que vinimos haciendo es hacer esquemas de tiempo. Esta diapositiva, con muchísima superficialidad, elige algunos hitos transnacionales, ¿no? Y algunos hitos que son relevantes para quienes estudiamos Derecho y para nuestra cultura cívica e institucional. Entonces, a nivel internacional tenemos, obviamente, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entra en vigor en 1979, la Argentina la ratifica al comienzo de su transición democrática, por eso la puse ahí, porque es el primer gran documento
internacional en el que nos comprometemos con la agenda de género. Luego vienen los planes de acción de las grandes conferencias de Naciones Unidas, Viena, Cairo y Beijing. Aquí nada más menciono Viena por lo que significa en términos de la integralidad en el enfoque de derechos humanos, y porque es la primera gran conferencia a la que la movilización global de las mujeres lleva la agenda que conocemos como la agenda que dice que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? El desafío que después vamos a tener en la Argentina con los años de transición en integrar a nuestra visión de los derechos humanos los derechos de las mujeres. Algo en lo que tuvimos temporalidades un poco más desparejas que las de Viena. De hecho, la Argentina en los años de Viena, Cairo y Beijing estaba, digamos, asociada con los países más conservadores del mundo, con las versiones más conservadoras incluso de la política del Vaticano, Irán, etcétera, desfasada incluso de la política regional latinoamericana. Luego tenemos en 1994 un hito central, que es la reforma constitucional y la incorporación de la CEDAW a la Constitución. Belén do Pará en el 94, otro hito regional sumamente importante, que si hubiera sido inmediatamente aplicado por el Ministerio Público Fiscal y nuestro sistema de justicia, llevaría ya muchas décadas de implementación, uno de los documentos centrales para la gestión de la política de violencia que hubiera evitado la desaparición de Micaela y muchas otras mujeres en nuestra historia. Bueno, después la conferencia del Cairo, que une a las políticas de población, salud sexual y salud reproductiva en ese plan de acción, y finalmente Beijing, que propone la agenda que les mencionaba, y que un poco ha orientado a la colaboración transnacional y global de las mujeres en su agenda y su alianza luego con los movimientos LGBT. En nuestra región tenemos otros hitos, ustedes ya habrán estudiado en detalle, todos los que tienen que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión. Yo preferí dejar eso porque sé que lo conocen y lo manejan perfectamente, y quería recuperar un hito importante, que es la conferencia de la CEPAL en el 2007, en el que se reúnen todas las mandatarias de los temas de género en nuestra región, y un acuerdo de reformulación de la idea política de las cuotas, de los cupos, que nosotros de hecho inauguramos a nivel global con nuestra legislación de 1991, que es la idea de la democracia paritaria, una idea que va a apelar mucho más a nuestra participación, a nuestra integración en la gestión de la vida pública y privada de nuestros países. Ya no la política de la presencia, como lo planteaban los cupos, ya no la política de la representación de mujeres o de la presencia descriptiva, y si se quiere, también la de la representación sustantiva, donde se espera que sean las mujeres las que representen los intereses de las mujeres, sino una democracia paritaria donde hablamos de mujeres y poder en todas partes, y de paridad en todas partes, y de acceso al poder en el sentido de tener algo que decir en la conducción de nuestras instituciones y en la conducción del futuro de nuestras sociedades y de nuestras democracias. Bueno, y finalmente otro momento también muy importante para nuestra región, que es el Consenso de Montevideo en el 2007, también en el marco de la CEPAL, pero ya donde nuestra región se desmarca de los patrones globales, como habían sido las conferencias de los 90, para tener en sí uno de los documentos más interesantes, más progresistas, más inclusivos de la agenda de género moderna, digamos, donde vemos también todo lo que ha cambiado en América Latina y en la Argentina en particular, que tiene un rol muy importante en el Consenso de Montevideo, desde esos primeros años de transición hasta el 2013, que es el año en el que se celebra. De ahí en adelante sigue habiendo documentos, pero yo creo que todos estos muestran un plafón de eventos internacionales integrados además por el 75, inciso 22 a nuestra Constitución y nuestros compromisos internos, que son muy importantes. Si vamos a la segunda línea de tiempo que plantea la imagen que estoy compartiendo, pueden ver los grandes hitos legislativos que de distinta forma van moldeando la agenda de la violencia de género y de la salud sexual y reproductiva, y por supuesto de la participación política. Y como ven, en esta línea de tiempo tenemos mucha menos presencia de la igualdad laboral, de las leyes o de las intervenciones legislativas para, digamos, avanzar en la autonomía económica, en la justicia económica, y
si se quiere, el aumento de la participación de las mujeres en la torta de los recursos materiales que tenemos en el país. Lo que yo creo que es una deuda que tenemos y es uno de los desafíos a futuro, porque además esa agenda de trabajo a la que hemos podido avanzar poco y hemos dedicado también pocos esfuerzos, yo creo que fue razonable, que fue estratégicamente inteligente empezar por la violencia, por sus consensos, o sea, porque imagínense que si la agenda de violencia, con lo transversal que es, con lo humanista que es, nos costó lo que nos costó, y muestran, si viéramos los tiempos en esta diapositiva, imagínense que hasta el 2015 no logramos un consenso masivo, mayoritario, respecto de que las mujeres murieran a manos de personas dentro de su familia, en las proporciones en las que lo hacían, etc. Era un drama nacional. Por supuesto que los hitos legislativos muestran un consenso respecto de la importancia de esas leyes, pero bien sabemos que la implementación de esas leyes, todas y cada una de ellas, fue una lucha en sí misma y sigue siendo una lucha, desde la asignación de presupuestos a la asignación de capital humano, hasta la construcción de instituciones en el Poder Ejecutivo, que es el encargado de universalizar las políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando miramos esa agenda, vemos la clave de 1991, donde la Argentina fue pionera en esa primera ley que tuvo muchísimos efectos, que hoy vemos, creo yo, en esa historia de politización de las mujeres, pero que también costó muchísimo implementar. Tanto la implementación de los cupos requirió luchas legislativas, la producción de un artículo constitucional para proteger, aunque sea ese acuerdo básico de su constitucionalidad, que era cuestionada antes del 94, pero también la implementación de esos cupos con lugares otorgados a las mujeres con experiencia, con poder, a las políticas. Como bien sabemos, las mujeres que ocuparon esos cupos, cuanto mejores fueron, en muchos casos más castigadas y más excluidas de la competencia política terminaron. Con lo cual, y cuanto más representaron los intereses de las mujeres, o cuanto más se alinearon y representaron las agendas feministas, más también fue la dificultad para realizar trayectorias hacia el poder. Así que, bueno, ahí abajo hay otra agenda, ustedes también la conocen, han estudiado las leyes, han sido autores de esas leyes y de los trabajos para implementarlas. Yo simplemente la dejo ahí, con la aclaración de que incluía un solo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese proceso. Porque la verdad que si uno pensara la contribución que ha hecho el Poder Judicial a avanzar esa agenda de formas estructurales, no sé si hay algo más que el fallo FAL con alcance masivo, digamos, en la contribución a construir una agenda jurídica de la igualdad entre los géneros. Quizás me equivoco, quizás hay sentencias importantes, por supuesto, en los temas de violencia, o otras más elementales en la igualdad, que van desde el caso Fredo hasta el caso González Gutiérrez de Delgado, y otros, Tejerina, etcétera, en la Corte también, Góngora, los que ustedes conocen, estudian y han ayudado a producir. Sin embargo, la verdad que ninguno tiene la magnitud de contribución estructural que tuvo en su momento el caso FAL para la discusión sobre un tema tabú en décadas de democracia. Y tenemos, por fin, también la conquista de las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, que señalan la alianza y la construcción de una agenda de género que es mucho más una agenda de géneros, una agenda de diversidad, que es otra de las particularidades, yo creo, y de los liderazgos de la Argentina a nivel global. Esa digamos, relación de imbricación en las definiciones del género, de los géneros, mucho más ambiciosa que tiene nuestra tradición jurídica, gracias a estos movimientos sociales y su trabajo también. Y gracias, sin duda, al movimiento de la diversidad sexual y las disidencias. Bueno, también dentro de los sistemas de justicia venimos trabajando hace años. Yo elegí una aclaración, todos hitos federales. Cada una de estas líneas de tiempo se puede reconstruir a nivel provincial y debería ser mirada federalmente, porque en muchos casos los avances se producen en las provincias y luego llegan a la nación y se mueven regionalmente dentro del país, a veces de la Patagonia hacia el centro, otras veces del centro o el norte hacia el sur, con lo cual
digamos, no es una reconstrucción justa cuando queremos hablar del país, es simplemente una reconstrucción de hitos federales con todo lo limitado que eso tiene para hablar del país y también para hablar de la historia de las mujeres y de las disidencias en nuestro país, donde hay realidades y legalidades muy distintas también. Para seleccionar algunos hitos de la trayectoria de la inclusión de los temas de género en el Poder Judicial. Seguramente estoy siendo injusta y la mirada es incompleta, pero uno podría señalar momentos de asociación, como la creación de la AMJA, ¿no? Que es como un momento histórico en el liderazgo del Poder Judicial en ese sentido. Luego, la primera llegada de las mujeres en democracia a la Corte. Luego, la primera llegada de una defensora a liderar la Defensoría General de la Nación, y la apertura desde ese momento hacia adelante una serie de áreas de género con distintas identidades, agendas, la Oficina de Violencia de Género, la Oficina de la Mujer, las oficinas que se arman en la defensa pública y las que finalmente también se arman en el Ministerio Público Fiscal. También la llegada de una mujer al liderazgo del Ministerio Público Fiscal también es otro hito histórico. Y fíjense que todavía contamos una o dos en la Corte en todo el proceso democrático. Ahí vemos las deudas de ese proyecto de paridad democrática, ¿no? que es el que, digamos, todavía también tenemos pendiente. Bueno, en todos los procesos se transforman, digamos, muchas de nuestras agendas, por eso el proceso de la ley Micaela no ingresa al Ministerio Público Fiscal ni a otras áreas de la justicia como una novedad, a diferencia de otras áreas del Estado que por primera vez se encuentran con todos estos desafíos, y tenemos entonces, esta es una reconstrucción incompleta y también que termina de alguna manera en el 2015, porque quiero usar el 2015 como un punto de quiebre también en nuestro país por el alcance de la conciencia sobre esta agenda. Entonces, aquí hay una línea de tiempo, no tenía claro las fechas de la Fiscalía de Trata, que también quizás esté mal ubicada, y hay muchos otros hitos que no quiero minimizar, pero estos me parece que muestran que nuestro sistema de justicia hace años que está con esta agenda. También hace años que tiene deudas, porque mucho de lo que ha hecho, como sabemos, en muchas instancias ha sido simbólico, o en el mejor de los casos han sido proyectos piloto, porque el desafío de toda esta agenda ha sido generalizar, universalizar estas iniciativas dentro de nuestras instituciones. Entonces, una oficina aquí, una fiscalía allá, etcétera, no quiere decir ese modelo paritario de gestión y de inclusión y transversalización mucho más ambicioso que se plantea en Beijing y luego, digamos, en la formulación de la idea del gender mainstreaming o de la transversalización de los enfoques de género. Ese modelo no es un modelo solo de áreas especializadas, porque lo que sucede muchas veces es que suelen ser guetos o suelen ser espacios marginales, etcétera. Es el modelo de las áreas temáticas especializadas, etcétera, pero también es el modelo de la transversalidad, es el modelo donde todos y cada uno de los empleados de un sistema de justicia, de los servidores que deben ser esos funcionarios y funcionarias de la justicia, tiene incorporada una visión sobre estas dimensiones de la justicia de género como una más de las dimensiones de la justicia, como la justicia, como un aspecto de la justicia social que se supone que es el servicio al que contribuye, además de la pacificación, etcétera, un sistema de instituciones judiciales. Bueno, estos son los momentos de esa agenda, y en mucha de esa agenda se han realizado intervenciones sumamente importantes, sumamente pioneras. El Ministerio Público Fiscal también ha liderado la innovación a nivel nacional, a nivel federal, y también en el trabajo en red con los ministerios públicos fiscales provinciales. Hay muchísimo de ese trabajo en el que realmente, digamos, vuestra institución es una institución que ha hecho mucho, pero como sabemos, son infinitos los desafíos también pendientes. Aquí hay otra reconstrucción de esos hitos con otra dimensión que a mí me parece sumamente importante, vinculada a lo que trabajamos cuando trabajamos el derecho, que es la producción de conocimiento. Y eso también es algo que, digamos, ha cambiado en los últimos 25, 30 años. Yo elegí algunas obras también de vuelta, todo puede haber dejado obras más importantes por fuera, etcétera,
pero elegí en esta primera parte de la descripción, las obras que uno puede rastrear a la colección que creó y dirigió Aide Virgin, que plantearon como una nueva discusión desde miradas feministas, con obras de Alicia Ruiz, con obras que pensaban, fíjense, el trabajo, uno de los volúmenes también estaba centrado en el trabajo, quizás el que menos circuló, quizás el menos exitoso, pero desde el planteo, desde la mirada filosófica sobre el derecho con una perspectiva de género y crítica que tenía uno de los volúmenes, hasta el pionero, Las trampas del poder punitivo, que debe ser el que ustedes, algunos de ustedes más conocen. Esa colección fue un momento fundacional en la producción de conocimiento sobre estos temas. Hay otros, uno puede ir hacia atrás a las obras de las civilistas, de las sociólogas del derecho, de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades públicas del país que hicieron contribuciones. Elegí esa colección porque tenía 4 volúmenes que atravesaban la filosofía del derecho, el derecho laboral, el derecho penal, el acceso a la justicia, etc. Después también están las contribuciones de la UBA en la revista Academia, a pensar los temas de género y derecho, también muy estructurales a la conversación sobre la educación, que era otra conversación muy importante, que tiene menos hitos, si ustedes se fijan en los hitos que les marqué. Me olvidé de mencionar también que puse allí la llegada de una mujer al decanato de la Universidad de Buenos Aires, también como otro gesto de inclusión en el sistema educativo, donde también tenemos en el derecho, digamos, muchísimas deudas. Después elegí 2 investigaciones lideradas por Marcela Rodríguez, una y la otra por Marcela y Raquel Asensio, en el cual se plantearon discusiones ya más sobre el sistema de justicia, la gestión de estos temas, pero bueno, habría muchos otros. Los primeros estudios sobre violencia doméstica de la AMJA, que fueron centrales en la organización después de la OBD, y todas las investigaciones de las sociólogas del derecho en la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, etcétera, que generaron datos muy importantes. Después tenemos, tenemos todo el trabajo que aparece con la creación de las oficinas de género en la Corte, primero en la defensa pública, después en la Corte, y también después en el Ministerio Público Fiscal. Aquí ya están las de la defensa y la Corte, y aquí están las contribuciones del Ministerio Público Fiscal, que de distintas formas observan el funcionamiento interno de los temas de género y los temas de género y diversidad en la prestación de los servicios de justicia. Entonces, esos reportes hacen análisis de derecho, de dogmática, de jurisprudencia, pero también hacen estudios sobre la organización judicial o el Ministerio Público Fiscal, las dinámicas de promoción y selección de fiscales u otras funcionarias, en el caso del mapa de género de la Corte Suprema. Y finalmente, aquí abajo y en el costado, incluí también, como fenómenos más recientes, bueno, una contribución que hicimos con Alumine Moreno a estudiar estas institucionalidades, que porque ya existen, exigen ser pensadas, repensadas, evaluadas de alguna manera. Un trabajo reciente publicado por Liliana Ronconi y María Ángeles Ramallo de la Universidad de Buenos Aires, investigadoras del CONICET, que reúne las miradas de las profesoras académicas de la Universidad de Buenos Aires sobre esos temas de género, que también están repensando su experiencia, los cambios y los desafíos en la enseñanza, y la red de profesoras en la Facultad de Derecho como también un reflejo de la organización de las docentes y de las redes que tan importantes han sido para las mujeres en todos estos casos, las redes nacionales y transnacionales y las articulaciones de todos esos espacios con las redes de mujeres gobernando, que no se llamaban así cuando eran mujeres más dispersas, pero lo que conocemos como femócratas en el Ejecutivo, y también los vínculos que todas estas organizaciones han tenido con el movimiento de mujeres y los movimientos de la diversidad sexual, porque las instituciones de justicia han estado arraigadas también en vínculos con lo social y con los movimientos, y esa es otra particularidad, creo yo, de nuestra realidad, que hace muy ricas todas las experiencias de instituciones como las de ustedes y otras en el sistema de justicia, que integran a los prestadores de servicios también con los movimientos sociales como intérpretes de las demandas de base, etcétera, sobre todo en épocas en las que la política no canalizaba esa representación. Hoy, que la política aspira a canalizar y que las mujeres politizadas aspiran a participar de otra forma en la democracia
Argentina. También parte de los desafíos es ver cómo las instituciones se relacionan con las nuevas formas de politización de las mujeres. Bueno, esto sobre los hitos. Y yo había terminado en el 2015 porque me parece que si uno mira estas banderas o estas fotos, y piensa en la primera, el matrimonio igualitario, luego la ley de identidad de género, el ni una menos, y la discusión por la ley de aborto. Yo no quiero aquí dar una discusión sobre ese tema, más allá de la posición que tenga cada uno de ustedes en esta conversación. No hay duda de que ese debate nacional fue primero un debate histórico en todos los temas de la democracia argentina, por cómo se modeló, por cómo se abordó en un proceso sumamente civilizado y cívico, una discusión profunda que nos divide a todos y todas de muchas formas, con lo cual creo que más allá de lo que pensemos del contenido de los proyectos de ley, etcétera, es un hito histórico en nuestra forma de abordar la democracia, nuestra forma de participar en democracia, de resolver o de pelear políticamente nuestras disidencias, y todas estas leyes de alguna manera modelaron una relación entre lo político y lo cívico, que yo creo que está detrás de ese hito que cumplimos el año pasado y de la moderación política en la que vivimos esta época tan difícil, y la cohesión que de alguna manera vemos y la paz social que tenemos hoy. Creo que ese momento de participación donde quienes peleaban por una ley avanzaron y perdieron y se fueron a su casa a seguir viviendo en democracia, y quienes perdieron en un primer momento también se organizaron y después también siguieron trabajando para reconstituirse como un actor político y no como un actor religioso. Es un fenómeno de convivencia muy importante, y entonces me parece que estos momentos marcan el desafío que enfrentamos en este momento. Y bueno, vamos a marzo del 2020 para decir, bueno, que el año pasado obviamente vivimos un proceso electoral inédito, muy respetuoso, en épocas en las que la democracia está sumamente golpeada en todo el planeta, y la democracia constitucional y obviamente la más liberal que la nuestra, que por suerte es una democracia, creo yo, con más sustancia de compromiso sobre la justicia social, aunque sea discursivamente, aunque no podamos materializar esa promesa, nuestra constitución y nuestra democracia es más una democracia de derechos sociales también que la de otros países. Nosotros probamos muy tempranamente con modelos neoliberales que nos fueron muy mal y rápidamente, vimos algunos de los límites de abrazar el mercado descontroladamente, pero tenemos el desafío de abrazar un poco más la competencia y el crecimiento económico de lo que lo hemos hecho. Ahí es donde tenemos nuestra gran debilidad. Somos un país que no ha dejado de decrecer en más de 70 años. Tenemos todos los récords en ese sentido, y esto es importante, y es importante también para la agenda de género, porque no hay agenda de justicia social inclusiva para todas y todos, donde no conectemos que la violencia, todas las formas de violencia, son también formas de violencia inspiradas en las desigualdades estructurales en las que vivimos, y las desigualdades económicas son parte de lo que alimenta las violencias, y también las violencias de género. Y esa me parece que es parte del desafío más estructural que enfrentamos, conectar por qué no podemos reducir las violencias, y entre ellas las basadas en el género, cuando vivimos en los contextos, además de puja distributiva violenta en la que vivimos, sobre todo en un país que no deja de decrecer y donde la gente no ve futuro de sustentabilidad, etc. Entonces, si vamos a marzo de este año, teníamos que celebrar la creación de nuevos ministerios en términos del proyecto de democracia paritaria. Eso era sumamente importante, nuevos ministerios, nuevas áreas, las nuevas áreas redefinidas en sus funciones, la agenda de cuidado institucionalizada en áreas del Estado, pero no solo en un área de cuidados en el Ministerio de las Mujeres, en áreas de equidad en el Ministerio de Economía, que tiene la agenda de cuidado, en áreas de cuidado en desarrollo social o en el Ministerio de Salud. La idea de los cuidados en todas partes, como una agenda sustantiva que tiene que ver con la igualdad, y también con esa igualdad material que nos debemos de la agenda de Beijing en términos de trabajo, etc.
También teníamos esta agenda de paridad en todas partes. No solo ejecutamos la ley de paridad por primera vez el año pasado, sino que estábamos discutiendo paridad en los directorios de las empresas públicas, discusiones sobre la paridad para los directorios, paridades o cuotas. Ya ahora cuando estoy hablando de paridad en todas partes, estoy hablando de la idea del principio de representación y presencia de las mujeres en los liderazgos, de la agenda de mujeres y poder, a todas partes, ¿no? Fíjense que tuvimos cuotas en 1991 y tardamos décadas en pensar que podíamos tener cuotas para la selección de jueces o para otras áreas institucionales o el sector privado, o la academia, o el CONICET. Bueno, teníamos anunciado por el presidente al abrir las sesiones parlamentarias de este año el compromiso de aprobar el convenio 190 de la OIT, que ayer acaba de aprobar el Senado, con lo cual, digamos, vuelve la agenda de trabajo, la agenda de violencia y trabajo, que era una agenda que también debió ser transversal y tenía un rezago, y tiene un rezago particular, y la promesa presidencial de enviar una ley sobre interrupción legal del embarazo para reabrir esa conversación y darla en otro formato, de nuevo, con toda la experiencia de lo ya vivido, y ver si podemos modernizar una legislación de 1921 con acuerdos moderados, etc. Y teníamos, yo creo, el desafío más grande, porque estábamos en una crisis económica profunda, que además uno la puede definir en los últimos 10 años, o puede ir a 5 décadas o a 90, si leen, les invito a leer la introducción del artículo de Pablo Gerchunov en la última revista de Nueva Sociedad, o en Desarrollo Económico, el que escribió recientemente con Martín Rapetti, donde tiene muy claro cómo la Argentina ha sido de los países que menos ha crecido en todo el planeta en los últimos 50 años, y pasamos de ser de los que más crecían en una etapa a ser de los que están entre los 190, en el lugar 190 de crecimiento. No estoy usando las estadísticas de inflación, que también nos ponen al final de todos los países del planeta. Y hay una relación entre la imposibilidad de crecer, la inflación, y también que la generación que pensó, yo creo, la institucionalización de la democracia y los derechos humanos en nuestro país, tiene una deuda con pensar el crecimiento, la prosperidad y la inclusión y la sustentabilidad, digamos. O sea, me parece que todos, sobre todo todas quienes vivimos en el derecho, hemos tenido mucha más presencia de esos desafíos institucionales, sobre los que todavía tenemos deudas enormes, pero en los que creo que no estamos tan mal como en el 2002, por lo menos, ni en 1983. Pero tenemos una deuda con pensar esta dimensión de la justicia económica. Y a todo esto, entonces, tenemos el desafío de ese acuerdo del que se habla hace muchos años, que ahora, más que un acuerdo democrático entre líderes políticos, es también, es sobre todo un acuerdo económico, productivo y social. Es la ausencia de esa agenda de concertación que tenemos en el plano económico, y que es un desafío, y es un desafío también para el género. Porque las mujeres y las diversidades tienen que estar en esas mesas de discusión, pero además porque el futuro de la Argentina tiene que generar inclusión con justicia, y con justicia también económica para las mujeres y las disidencias. Bueno, entonces, un poco para ir terminando sobre los desafíos. A nivel internacional, las mujeres, las organizaciones de mujeres, los feminismos, las académicas, las líderes políticas, hace años que vienen repensando el futuro de la agenda de Beijing. El 2015 marca un poco un punto de inflexión en ese sentido, porque empiezan a ponerse en discusión las agendas de la nueva ONU Mujeres. Ustedes saben que ONU Mujeres es esa agencia reconstituida del sistema de Naciones Unidas, porque muchos años de gestión de las áreas de género habían producido los mismos guetos, las mismas debilidades y fragilidades que vemos en nuestras propias trayectorias de construcción de áreas de género. Entonces, en el 2015 empiezan a salir documentos producidos con mucho diálogo global, con diálogos regionales, etcétera, que empiezan a pensar que hay que transformar las economías para realizar los derechos. De hecho, ese es el título de los documentos para América Latina también. Y aparece ahí la discusión entonces de la justicia económica. Ya había aparecido para América Latina en el 2007 la agenda de la democracia paritaria. Hoy hablamos además de la agenda de las mujeres y el poder, y de las disidencias y el poder.
necesitamos mucho más comprender la macroeconomía, las dimensiones más sistémicas, más estructurales de lo que nos sucede. También las las organizacionales, que el feminismo ha pensado con menos interdisciplina, y ese también es un desafío en el que los saberes de las ciencias sociales y de las ciencias económicas, y también de las STEM, ¿no?, de las ciencias y la tecnología, aparecen hoy en el centro de escena, y en el centro de la agenda de los temas de género está el desafío de incorporar todos estos saberes más allá de las normas, de las tecnocracias jurídicas, de las experticias de los derechos humanos, etcétera, que fueron con las que vivimos la primera agenda, si se quiere. Está todo el trabajo de transformación cultural, que es central, donde finalmente, digamos, tenemos de las industrias culturales y los liderazgos de la intervención estatal en la cultura, y es ahí también a donde hay que ir, a los medios de comunicación, a los espacios artísticos y de gestión de los productos culturales, que en Argentina además son tan importantes, y todo esto tenemos el desafío de hacerlo junto con el movimiento de la diversidad sexual y con una idea de géneros mucho más amplia que las binarias, y nada más y nada menos que hacerlo de forma interseccional, con conciencia de todas las otras identidades que atraviesan a las personas, y a las mujeres y a las identidades disidentes también. Entonces, volver a poner en el centro de la conversación sobre la clase, sobre nuestras posiciones socioeconómicas, sobre la segmentación que requieren las intervenciones cuando uno piensa la profunda desigualdad social y económica en la que vive nuestro país, y todas las formas de digamos, segregación que esa desigualdad implica, territorial, también en términos de nuestras capacidades expresivas, de nuestro lenguaje, de las formas en las que nos comunicamos, infinidad de otras dimensiones que ustedes saben son centrales también para el acceso a la justicia. Y finalmente, otra de las deudas enormes para pensar la equidad o justicia, que es entender los temas de género, como ya lo proponía hace décadas Joan Scott, como temas que no son temas de mujeres, o como decía Loana Berkins, terminar con el mujerismo, pero no solo terminar con el mujerismo para incluir la diversidad y la disidencia sexual, sino también para pensar las masculinidades. No hay futuro, me parece, para ninguna de todas las cuestiones que vimos, si no repensamos las identidades de género también respecto de los varones. Esa es, por supuesto, una tarea que hubiéramos esperado que hace tiempo encarar a los varones, pensar sus identidades, los sufrimientos que las formas de la masculinidad tradicional implican en términos de violencia, en términos de todo lo que pierden afectivamente, etc. Pero ese es también otro de los desafíos de esta agenda. Esta es una forma posible de reconstruirla, pueden ir a cualquiera de los documentos más oficiales, transnacionales, o a los debates que el movimiento de mujeres formula todos los años en las agendas que produce en nuestros encuentros nacionales de mujeres, también en las organizaciones de la diversidad sexual, etc. Yo escogí estos temas porque me parece que son los claves, son los que la academia está trabajando, pensando en el futuro, pensando en lo que no ha hecho bien la academia también durante años, o lo que no ha podido hacer. En nuestro caso, en general, suele ser más lo que no ha podido que lo que ha hecho mal, porque es tan frágil que hace muy poco. Pero bueno, los desafíos me parece que vienen por aquí y no son menores, ¿no? Uno puede hablar fácilmente de interseccionalidad, pero la integración de las identidades diversas y la agenda de la justicia social no es nada sencillo. Lo mismo sucede con ideas de masculinidad y con la integración de los grupos al poder. Bueno, ya termino, Mari. Yo no tengo más que preguntas para el Ministerio Público Fiscal. Dejaría esas preguntas abiertas. A mí me parece que estas imágenes capturan un poco parte de ese desafío de justicia económica que yo les mencioné. Necesitamos un proyecto en el que ese proyecto de acuerdo nacional incluya, primero, al derecho. Fíjense que tenemos también como escindida la idea de que el derecho no tiene nada que contribuir a este gran acuerdo. Cuando aparecen las ideas de los acuerdos, aparecen las ideas de los empresarios, los sindicalistas, los políticos, todos en masculino, además,
pero no hay una función para la política de justicia. Y cuando uno mira hacia atrás, bueno, el derecho obviamente que a través de la legislación tiene un rol central que cumplir en cómo se transcriben los acuerdos políticos en la ley, pero también la justicia tiene una deuda enorme en su contribución al desarrollo económico del país. La corrupción es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país, y el sistema de justicia argentino tiene una deuda enorme con haber hecho algo para reducirla sistemáticamente, etc. Con lo cual, uno de los desafíos enormes para ese proyecto de desarrollo es ver qué significa la relación entre el poder judicial y aspectos estructurales del subdesarrollo económico como la corrupción. Y ese desafío, además, obviamente, incluye el desafío de la inclusión. El desafío de la inclusión, porque los temas de género que estuvimos viendo, y en particular los que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y otros grupos, yo creo que tienen una relación muy estructural con la reversión del desarrollo argentino, ¿no? Y con la falta de crecimiento, con el decrecimiento de nuestra economía, con el estancamiento y la recesión. Y quienes trabajamos en los temas de género tenemos que ver ese vínculo. Y tenemos que ver qué es lo que tenemos para hacer, además de reclamar redistribución, digamos, porque me parece que hay cierta ingenuidad en pensar que cada vez pedimos más y tenemos menos que ver con los designios del crecimiento del país. Entonces, me parece que hacerse responsables quienes tenemos la posibilidad de tener roles de liderazgo, obviamente no quienes no lo tienen, o oportunidades de servicio público, como es el empleo público o el trabajo en la academia pública, etcétera, tenemos el deber también de pensar y participar en esas conversaciones mucho más amplias sobre el destino del país en el crecimiento económico. Bueno, les dejo estas preguntas y termino acá. No sé cuál es el rol del Ministerio Público Fiscal, no podría decir mucho sobre eso, pero creo que, para decirlo breve, lo que vienen haciendo bien, hacer más y mejor, y lo que no han hecho, pensar que es una deuda que tienen como parte de los sectores más privilegiados del país, encargados con un servicio público importante, pero además un servicio público que prestan en las mejores condiciones de trabajo que hay hoy en el Estado argentino, a pesar de todo lo que ustedes pueden criticar y cuestionar de las condiciones de trabajo de ustedes. Así que muchas gracias y bueno, espero que esta introducción haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias, profesora Vergallo, por una clarísima, ordenadísima exposición y también corajuda en el sentido de recordarnos todo lo que tenemos por hacer y el rol que tenemos que ocupar en la discusión, en la conversación democrática argentina y en su reconfiguración institucional para que seamos capaces de aportar desde nuestro lugar a robustecer la calidad democrática de la conversión, pero también de las prácticas, y eso implica incidir en la reducción de la violencia, ¿no? Aumentarla con nuestra práctica. De modo que fue muy, digamos, como presentación introductoria me pareció genial, y también solo tomar esta preocupación muy clara de cómo quizá no fue lo central, pero a mí me parece que es un punto crítico en cuanto todos, seguramente todos los participantes de esta clase y después de las que sigan en formatos virtuales grabados, han sido entrenados o ya por la edad en las universidades o en otras instancias como esta, sobre el corpus iuris, todas las normas que tienen que ver con la erradicación de la violencia de género en todas sus formas, y sin embargo encontramos siempre esa dificultad de poder bajar la dimensión normativa para que tenga un impacto, el impacto deseado que todos queremos que tenga en la realidad, y esto no se logra solo con capacitación, la capacitación es esencial y por eso estamos haciendo esto y por eso se aprobó la ley, pero también hay una dimensión estructural en la que necesariamente hay que incidir, y hay que estar siempre advertidos de la importancia que tiene una buena ingeniería institucional, un buen diseño institucional para que la normatividad impacte. Y la propia profesora Vergallo nos contó rápidamente cómo aún en el orden de
en la usina productora de estas normas, que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, Naciones Unidas, el formato, la estructura que se tenía para abordar estos temas fue ineficaz y la propia organización tuvo que reformularlo. De modo que hay que estar siempre atentos a ver cómo diseñamos la ingeniería institucional democrática argentina en todos los temas, también en este, para que no nos quedemos en el orden de los enunciados, de las buenas intenciones, sino para realmente tener impacto real en la reducción de la violencia en la sociedad, en todos los órdenes, especialmente en este que nos convoca esta tarde. Profesora, querida maestra de generaciones, Neri Minchersky, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Agradezco este espacio. Buenas tardes a todos, al señor Procurador, a Mari, y a este espacio que es cierto, y ratifico lo que dijo la colega que me precedió, que justamente el Ministerio Fiscal tiene características positivas. Yo inclusive, para poder contar algunas cosas, he utilizado publicaciones que tienen que ver con erradicar la violencia de género, que tienen que ver con la denominación que yo no quiero mucho, que es la perspectiva de género, porque suele confundirse con ideología de género, que es una terminología elaborado por un sector de la sociedad que yo llamo antiderecho, que se opone justamente a lo que entendemos por perspectiva de género, porque para mí la perspectiva de género no es otra cosa ni nada menos que analizar, trabajar con técnicas, con estrategias que nos lleven a tener como plataforma de nuestro accionar toda la doctrina, la teoría de los derechos humanos. En este caso, la perspectiva de género que nos atraviesa, que nos interpela hoy, es la perspectiva de trabajar con el respeto y el cuidado de la vigencia y efectividad de los derechos humanos de las mujeres. Ahora, la pregunta, y es muy bueno haber escuchado antes a la panelista y haber visualizado sus fantásticos cuadros, que qué nos pasa como sociedad, ¿no? Y para eso yo creo que vamos a tener que hacer un poco de historia. ¿Qué nos pasa? Y recién Mari Veloz lo anticipó. Mi gran preocupación es viendo nuestro esquema normativo, viendo nuestro esquema administrativo, ¿no? Todavía hay algo en nuestra sociedad que sigue vigente y que nos atraviesa a todas estas circunstancias. Entonces, esta igualdad, porque cuando estamos reunidos y trabajamos para esto, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué vamos a eliminar la violencia? Porque la violencia contra la mujer es algo estructural, es algo que está construido sobre, diría Rita Segato, sobre un poder ilegítimo, que es una sociedad patriarcal. Es un poder que construyó y nos convenció a todas, fui la primera convencida, de que la humanidad era lo humano, era el hombre. No nos dimos cuenta de que no estábamos comprendidos. No es ocioso el tema del lenguaje. Yo he vivido de mis largos años, la mayor parte, hablando en masculino. O sea, siempre nos hemos sentido comprendidas en un otro. O sea, si bien el patriarcado, al revés, cuando construye su poder, las otras somos lo otro, lo no humano, somos las mujeres. Por eso nos dicen muchas veces que esto no es simplemente un cambio de roles, no es simplemente un cambio de funciones, ni de estereotipos, sino que es un cambio de considerar básicamente qué es el ser humano. Por eso el otro día escuchaba de que en realidad hay sectores de la humanidad y sectores de nuestra sociedad
muy numerosos que todavía no tienen internalizado el principio de la igualdad del cual hablamos tantos. Yo no estoy hablando de igualdad económica, social, que son imperativos para llegar a una igualdad sustancial, como decía Vidal Campos, sino nada más y nada menos que hombres y mujeres somos iguales. Porque no somos iguales en la ley y tampoco tanto, porque hoy no va a haber tiempo, pero podría demostrar cómo la penalización del aborto todavía hoy nos convierte en discapaces porque no nos permite elegir proyectos de vida ni decidir cuántos hijos queremos tener. Entonces, nuestra capacidad todavía está disminuida en las leyes, pero existen las leyes, pero no existen la realidad, no nos consideran todavía, somos cosas. Muchas de nosotras tenemos mayores defensas, nuestras subjetividades han articulado distinto con el hábitus de que habla Bourdieu. Y el derecho, así como otras instituciones, ha sido uno de los instrumentos más feroces, diría yo, para ubicarnos, para atribuirnos y decirnos qué es ser mujer, qué es ser hombre, al distribuir funciones y roles que se convirtieron en la naturalidad. Y esa naturalización que se convierte y se favorece enormemente con uno de los grandes peligros de la igualdad, que es los estereotipos, es lo que lleva a que nadie se... Es tan natural ser pobre como es natural ser mujer con determinadas características u hombre con características siempre superiores. Y entonces, si no hay igualdad, tampoco hay libertad, ¿no? Entonces, yo creo, y a veces me voy a ir un poquitito en la historia, que ese pacto social, para no ir, digamos, no más de la Revolución Francesa, a mí me tardó años en darme cuenta de que no me habían incluido. Y no es que no me habían incluido porque no se dieron cuenta o porque lo humano seguía siendo el hombre. No nos excluyeron deliberadamente. Cuando uno estudia los documentos de esa época, cuando se estudian las actividades que hicieron mujeres que tomaron la Bastilla al igual que los hombres, como lo han hecho en otras revoluciones, y después quedan apartadas completamente, fuimos excluidas. Y además lo dice Rousseau en su famoso contrato social, porque ahí también distribuye roles. Los hombres son para tal cosa, lo famoso que después cuando yo era niña y muchos años después, mamá trabaja, papá trabaja y mamá cocina. Entonces, esta caracterización, esta ubicación de discapacidad, todavía subsiste en grandes sectores de la sociedad. Y no encontramos, no hemos logrado todavía trascender con nuestro magnífico y que costó muchísimo, porque todas las leyes que nos han ampliado derechos, y tengo hecho un estudio sobre eso, son leyes que nacen con defectos, nos dan derechos y los retroceden, desde la 11357, famosa, que nos daba derechos civiles en 1926, pero nunca se efectivizaron, porque nada más ni nada menos el marido seguía siendo el administrador de nuestros bienes, no teníamos la responsabilidad parental, etcétera, etcétera. Ello que subsistió prácticamente hasta los 80 y pico cuando termina la dictadura. Entonces, la pregunta, el otro día decía Diana Mafia, el nuevo contrato social. Ese nuevo contrato social vamos a llegar a través de todo lo que describió Paola, no es lo que lo estoy digamos, reprobando, al revés, he trabajado para muchas de esas cosas. El tema es cómo esto empoderamos a todas las mujeres, cómo hacemos para que no se siga cosificándonos, porque cuando se viola a una niña en el norte reiteradamente, y nuestra sociedad, en cambio de ver qué va a hacer con ese tema y estudiarlo, se dedica a ver y discute si el embarazo tiene que seguir o no, si el nasciturus tiene vida. Entonces, ¿por qué nos violan? ¿Por qué nos matan? Porque somos objetos todavía y somos objetos de propiedad de los cuales se disponer.
Entonces, esto es también una pregunta para el Ministerio Fiscal que hace mucho, y voy a decir por qué considero que hace mucho, pero todavía tenemos muchísimas fallas. ¿Por qué? Porque no todos, y muchas veces no nos damos cuenta ni vemos cómo hay que trabajar la perspectiva de género. Y primero que todo quiero aclarar que para mí la perspectiva de género es algo que tiene que estar como operadores de derecho en 3 niveles. No es solamente, primero tiene que estar en todas las profesiones, porque un médico que revisa a una niña de 10 años que le duele la panza en nuestro norte y no piensa que a lo mejor está embarazada, no tiene perspectiva ni los derechos de los niños ni los derechos de las mujeres. Pero en nuestro quehacer como operadores jurídicos, yo abordo 3 niveles. Un nivel sería el legislativo, otro nivel es el administrativo y otro es el judicial. A nivel legislativo, cada ley que hemos avanzado, como dije antes, y el primer ejemplo es la 11357, les puedo seguir nombrando varias, ¿no? Pero voy a ir hasta, no voy a analizar, tenemos todo un periodo legislativo muy interesante, va a ser en otra charla, que es toda la etapa desde el peronismo hasta la dictadura, que es una etapa con dictaduras, con cámaras que no funcionan, en fin, compleja, donde no se avanza, salvo uno de esos milagros que ocurren en la historia, que es en los derechos civiles de la mujer, la reforma de derechos de familia 711, hecha por Borda, que era un catedrático, podríamos decir conservador, pero una persona digna que su experiencia judicial lo llevó a proponer reformas que beneficiaron a las mujeres. Pero transcurrido la dictadura, nos encontramos ahí en una situación en la que los feminismos vuelven a florecer y donde empiezan a modificarse algunas leyes. Y se modifican, por ejemplo, una de las batallas clásicas de los derechos de la mujer fue el tema de la modificación de la ley 23.264 de filiación y patria potestad, que introdujo mejoras, por ejemplo, en cuanto a la filiación, la introducción de las pruebas de ADN, y que introdujo la responsabilidad parental conjunta. Todas esas leyes fueron muy discutidas y con muchos problemas, y se discutieron, les diré, y la de divorcio vincular casi no con la misma entidad que las de aborto en el 2018, pero eran leyes donde los argumentos eran muy similares, porque curiosamente nosotros obtuvimos el derecho al voto, otro hecho importante para analizar el 1945, ¿no? Pero, y miren ustedes que en muchos países después de las guerras se otorga a las mujeres los derechos políticos, que eran, y ahí tenemos otra incapacidad social, no nos prohibía ser electas, nos daban el derecho al voto y nos decían que no podíamos ser electas, pero no éramos electas, tuvimos que recurrir a la ley que hoy mencionó Paola, de el cupo. Esa ley de cupo, por eso la visión de la perspectiva de género necesita lupas, tiene que mirar así detenidamente. El decreto reglamentario que dicta el Poder Ejecutivo es el que provoca muchas de las dificultades que señalaba Paola. Hay cantidad enorme de jurisprudencia contradictoria y tuvo que ser una mujer radical que fue a la Corte Interamericana, pero en la comisión ya logró que se modificara el decreto reglamentario que se reglamenta recién como 10 años después, en el 2001. O sea, cada ley de estas, inclusive la actual de paridad, nosotros estamos todas muy contentas porque hemos llegado a tener la ley de paridad. Pero la ley de paridad no nos dimos cuenta que para llegar a la ley de paridad no teníamos que haber dictado una norma de transición
Y por esa razón, en este momento hay 3 juicios, uno ya tuvo sentencia, que en realidad, hasta que no lleguemos al 50%, que es el objetivo de la ley de paridad, hay que aplicar la ley anterior, porque si no las mujeres vamos a tardar muchos más años por el sistema distinto de reemplazos. Ahora, y no les hablo de la ley de violencia. Hoy me estaba emocionada yo, porque yo decía, nosotros estuvimos con Aide Virgin, con Cecilia Grossman, con el diputado Brasesco, en los años 1980 y pico, cuando vuelve la democracia, trabajamos el primer proyecto de ley de violencia, que no prosperó. Creo que se aprobó en diputados y no en senadores, porque teníamos sanciones. ¿Cómo nos habíamos permitido tener sanciones? Sanciones de tipo civil, de exhibición en un club, o sea, no salir del país. Esa ley no prosperó. Cuando se dicta la ley posterior y se aprueba, es una ley que era prácticamente la misma ley, la 24.417, que rigió, y todavía en algunos lugares se invoca, prácticamente lo que habíamos preparado con Cecilia y con Aide, pero se le había seccionado todo lo que eran sanciones. Entonces, ustedes ven la 24.417, y seguimos así, porque la ley 26.485, que yo he defendido mucho, tiene un defecto. Yo podría decir que es subsanable, porque el derecho es un sistema y tengo manera de sancionar, aunque no estén en el mismo cuerpo de la ley. Pero lo cierto es que no tiene sanciones. Y hubo que ordenar una comisión, que no me acuerdo cómo se llama, que nunca produjo lo que tenía que hacer, que era dar sanciones o aclarar cómo funcionaban las distintas violencias que se aplicaron. La ley de parto humanitario tardó 10 años en ser reglamentada, porque hay otro instrumento que nos han perjudicado a las mujeres, que las leyes, no toda ley ni todo el cuerpo de una ley necesita ser reglamentado. Una ley que establece derechos los establece desde el mismo momento de su sanción, cuando son derechos, digamos, que no necesitan. La ley de parto humanitario dicta una serie de normas que no necesitaban ser reglamentadas. Entonces, y tengo un ejemplo más reciente de cómo tenemos que estar vigilantes, y esto sí hace al Ministerio Fiscal. El artículo 72 del Código Penal, que se reformó ya creo que es el anteaño pasado, cambiando, digamos, yo no soy penalista, así que me corrigen si me equivoco en algo, que habilitó de instancia pública, cuando los delitos son los delitos a la integridad sexual de las personas menores de 18 años. Antes los tenían los progenitores. El propósito de esta ley fue un propósito, lo suscribieron varias diputadas, con las cuales hemos compartido muchísimos otros proyectos. Era facilitar la intervención del Estado en los casos de abuso intrafamiliares de menores de edad. Pero no se dieron cuenta de que eso conllevaba, primero, no acordar con lo que nos dice el Código Civil hoy sobre la capacidad, que es otra manera, otra forma de hablar y de respetar a los menores de edad. No tuvo en cuenta que los 13 años que fija el Código Civil en el artículo 25 y 26, la diferencia entre 13 y 16 años que hace la capacidad de adolescencia, no tuvo en cuenta todo el marco de familia y de responsabilidad parental que tiene el nuevo Código Civil. Y aparte de eso nos ponía en la situación de peligro que un aborto a la cual una niña, un adolescente tenía derecho, provocaba hasta los 18 años de verse obligada a ver envuelta en una acción penal. O sea, ¿por qué? Porque son los casos de violación. O sea,
faltó una articulación y creo yo que todavía falta. Entonces, eso es en la legislatura, en la legislación. ¿Qué nos pasa a nivel civil? A nivel civil hay un gran avance en algunos sectores de la sociedad, digamos, de la justicia. ¿Por qué? Porque el Código Civil, con sus más y sus menos, trajo un recordatorio, porque desde el punto de vista estrictamente dogmático no tenía por qué hacerlo, y en su artículo primero dice que siempre hay que tener como marco los tratados de derechos humanos, que las resoluciones y las interpretaciones tienen esa referencia. Eso hizo o favoreció, y además porque se modifica y se incorpora el Código Civil en la parte de derecho de familia y de capacidad, realmente es la primera vez que, habiendo adoptado un modelo neutro, o sea, que los derechos y obligaciones se atribuyen exactamente igual a ambos progenitores o ambos miembros de la pareja, no se favorece a uno u otro, a pesar de que hay normas que son, aunque no son expresamente, en la realidad tienen algo de aquellas normas que llamamos que favorecen más a la mujer. Hoy no hay tiempo, pero creo que en lo civil tenemos fallos, aparte de la parte civil que puede tener o penal del FAL, que tiene aspectos de salud que son interesantes, que ya exceden lo penal. Tenemos muchos fallos que están mostrando un adelanto muy grande, y no por la mera invocación de las convenciones o de los tratados de derechos humanos, sino porque realmente se tiene en cuenta la situación de la mujer. Y esos van desde el fallo, hoy mencionó Paola algunos, está el fallo Borda, que es un ejemplo de fallo llevado por la defensa en relación a las mujeres que quieren manejar colectivo. Está el fallo sobre el Club Cuba del juez Caramelo, donde se invoca cada vez más, está el Cisnero, tenemos muchos fallos interesantes en las provincias, donde, por ejemplo, antes era impensable que porque una mujer quisiera o necesitara trasladar su domicilio por razones de trabajo, se le otorgara en desmedro de la responsabilidad parental. Hay muchos fallos. Hay fallos que son, supongamos, se admitió acción de fraude contra una cónyuge, se favoreció la creatividad. Supongamos, no en una casos de pensión compensatoria que la ley no admite los alimentos, se admiten provisorios hasta que se van a imputar. O sea, hay un avance en esos aspectos. ¿Qué pasa en lo penal? En lo penal es uno de los ejemplos más grandes en los cuales yo digo, estamos caminando para adelante. Estamos, así como en lo civil otra vez, ¿en qué sentido? No he hecho una gran investigación, pero nada más que, y ahí veo cómo hemos vivido como disminuidas, como discapaces. Si tomamos el manual, hoy habló de Marcela Rodríguez, Paola. Marcela Rodríguez y Silvia Chester hicieron este libro, no tiene la fecha, pero por los casos que citan, debe ser de los 2010 más o menos, ¿no? Hay fallos del 2009, del 2008, que realmente son, no sé cómo explicarlo, no me gusta leer acá. Hay un fallo del 2008 que dice lo siguiente, que es un homicidio, pero que en realidad la mujer le dijo que no, textual, la mujer le dijo que no lo quería más y no quería tener relaciones sexuales. Pero que eso fue para el señor como si lo hubiera visto teniendo relaciones con otra persona. Y que entonces, encima de eso, esta mujer, él la había sacado de la prostitución, ¿no? Que entonces eso, bueno, varios atenuantes van.
Entonces, la mató con un revólver con 6 tiros. ¿Y qué dicen algunos expertos que intervienen? Que en realidad, como él era de las Fuerzas Armadas, estaba acostumbrado a manejar esta CAE, o sea que lo pueden verificar, como estaba habituado a usar las armas, el hecho de que portara armas no es un agravante. Y entonces le bajan la pena había pedido el fiscal, supongamos, 15 años, le bajan la pena a 7 años. La cantidad de homicidios que acá se relatan, que tienen 4 años de prisión, que siempre terminan bajando los años, es una cosa muy impresionante. Entonces yo pienso, como a veces el derecho, siempre lo pensé, tiene varios efectos. Si bien hay que deconstruirlo muchas veces produce efectos en cambios. Y esto yo veo como el femicidio fue un paso adelante importante, porque si yo analizo publicaciones de la Procuración, con las que dirige la doctora Zelinsky, y leo los fallos posteriores de estos últimos años, en el año 2015, 2016, son muy distintos. Hay una ya percepción, claro, no son tantos fallos, tendríamos que tener estadísticas y que pasa en todo el país. Al lado de eso, o sea, esos fallos, ¿por qué pudieron existir? ¿Por qué todavía hoy escuchamos mujeres que dicen, me pega, pero bueno, no me pega delante de los chicos? ¿Por qué el otro día un especialista, un médico psiquiatra español, contaba a muchas mujeres que le cuentan, le dicen, bueno, pero no me pega tan fuerte? U hombres que le dicen, no, pero yo la maté, pero yo no soy un delincuente, doctor. Entonces todavía estamos ante la vigencia de un gran sector de la población, de hombres, de masculinos, como se dice, no nos consideran iguales, y de mujeres, que eso es lo peor, que tampoco se consideran con derechos. Y eso yo creo que es nuestra gran deuda. Y miren ustedes, si nos hace falta seguir trabajando, tenemos el fallo de Lucía, el fallo de esta chica que muere en Mar del Plata, que tenía 16 años, que el señor que la lleva en el auto tiene 42 y era el que le proveía la droga, que salen absueltos con relación a la muerte de ella, que no voy a intervenir eso. Lo que no puedo tolerar es el lenguaje de ese fallo. Ese fallo termina con la siguiente frase: y no les quiero decir les quiero decir que yo conozco la violencia de género. La llamada, está textual, la llamada violencia de género. Hablar que un juez, un camarista, hable de la llamada violencia de género es descreerla, es banalizarla. Y después continúa, y no voy a permitir que me opongan ese escudo para fallar en contrario. O sea, leer esa sentencia es algo, está plagado de estereotipos. La chica no fue violada, no fue abusada, puede no haberse acreditado la causa de la muerte, pero es el lenguaje, que era muy inteligente, que parecía más de 16 años. Se habla de que uno de los autores era adicto, y entonces eso lo hace como, lo disculpa de que traficaba drogas y vendía drogas en la puerta de la escuela. En cambio, a ella, que era adicta, pobrecita, eso no se considera. O sea, todavía tenemos muchísimo para trabajar. Todos los días tenemos buenos fallos, porque tenemos que reconocer eso, o estamos caminando mejor. El otro día se absolvió, basado en la perspectiva de género, a una mujer que había, uno de los pocos casos que las mujeres matan a su agresor, era un caso de violencia, pero había sido condenada en primera instancia, ahora se cambió. Tenemos un fallo reciente interesante, un muchacho acciona contra Facebook porque Facebook permite y admite que se publique su nombre y se le impute algunos hechos, ¿no?, en relación, digamos, machistas, y en primera instancia
se le hizo lugar al pedido y la Cámara revocó diciendo que hoy en día, ¿no?, el cuidado de que las mujeres no seamos atacadas y que seamos más creíbles, todavía avanzamos. Pero yo les quiero decir que ese es uno de los temas, porque hasta hoy compañeras que trabajan denunciando en violencia nos dicen que sigue un poco la historia. Si la mujer denuncia, que era famosa hace 20 años, si la mujer denuncia que le robaron el auto, le creen. Si va y dice que hay abuso, no le creen. Eso sigue subsistiendo y es ahí a donde tenemos que llegar. Yo me parece fantástico porque todo esto que se está haciendo es lo que va a permitir que en algún momento se derrame y florezca en otros sectores, todo lo que hacemos en la academia, todo lo que hacemos en los distintos sectores de gobierno. Bienvenido el Ministerio de la Mujer. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el cambio es muy profundo y que todavía nos cuesta muchísimo de construirnos, y estoy permanentemente de acuerdo con Paola Vergallo. El otro día leía que Saramago decía que el problema de violencia contra las mujeres lo tienen los hombres y que no se ha trabajado suficientemente el tema de la masculinidad. Pero creo que necesitamos todavía trabajar más, pero el problema es que el derecho es un instrumento valiosísimo. Yo cuando mucha gente, porque tenemos mucho desprestigio, la justicia tiene mucho desprestigio, nos dice, vos hablás de derechos, ¿para qué sirven? Están en el papel. Nuestra obligación es pero que también que la gente conozca sus derechos y conozca que cuando no se ponen en práctica, no es por culpa del derecho ni de la justicia, es porque, y no sé cómo estoy de tiempo, Pilar, tenemos para terminar entre 5 y 10 minutos máximo. Bueno. Así hay un espacio para preguntas. Bueno. No, nada más quería leer una frase que como de costumbre no la encuentro, que es de Ferraioli, y que dice nada más ni nada menos, y hablando de utopías, que nosotros y con el derecho no vamos a lograr todos los cambios y una real igualdad entre el hombre y la mujer, porque hay factores económicos, sociales, culturales, históricos que influyen y mientras estos no se subsanen, no vamos a poder lograr esa igualdad. Pero que al derecho no le queda otra que seguir bregando. Es un poco como la utopía, lo que nos hace importantes como cualquier ciencia, que después de todo, cuando nos preocupamos, cuando hablamos, cuando nos inquirimos, nos seguimos preguntando qué más hacer, qué estamos buscando, cuál es el objetivo de toda la ciencia, más allá de los objetivos personales, sino lograr un mejor vivir para nuestros congéneres, para nosotros, para nuestros hijos. Ese vivir digno, ese vivir igualitariamente, y no ser utilizados, no ser desposeídos de nuestros derechos, creo que el instrumento jurídico es indispensable. Y que por otro lado, y vuelvo, que la perspectiva de género se ha podido desarrollar entrando por el gran entramado de los derechos humanos que se ha producido en estos 100 años y que nos ha permitido trabajar y seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mingergi, Pilar, por una presentación inspiradora, clarísima, que me parece que complementó muy bien la anterior y que genera el marco riguroso para que podamos tener un intercambio. No sé, Gastón, si tenemos unos 20 minutos. Perdón. Sí, diga. No, quiero contar un fallo, porque, perdón, muy ejemplificador.
de cómo hay que articular los distintos espacios. Y acá es por un problema de una fiscal. Juzgado número 8, correccional. Un muchacho se pelea, tiene un primer antecedente contravencional, correccional, por una pelea. Inician un juicio. A los pocos meses encierra y deja bajo llave, después de golpearla, a su pareja con una niña. Se inicia otra causa, privación ilegal de la libertad y lesiones. Sigue siendo contravencional. El juzgado es un juzgado que ahora trabaja con perspectiva de género. Pero ¿qué pasó? Una de las cosas que hay que modificar en el tema penal es el tema de no se pueden admitir o estudiar muy bien los arrepentimientos que son frecuentes en las causas, los pedidos de desistir de la acción. El problema de los testigos, eso tenía mucho para hablar, no alcancé. Ahora, en esta causa justamente se analizan varias de esas cosas. Esta mujer va varias veces durante un año a pedirle a la fiscal que archive la causa. La fiscal no la archiva, pero no hace nada. No le llama la atención qué pasó con esta mujer, por qué le pide que quiere desistir de la causa. Aparece muerta, apuñalada por este mismo señor al año. En todo duró un año. O sea, de todas maneras, el juzgado contravencional tenía que fallar en esta causa, era importante. Y ahí tenía otro obstáculo que trabajando con perspectiva de género lo pasó, que es el tema de penal importantísimo, el tema del testigo único. La única testigo era ella que había muerto. El testigo que no sobrevive tenía dos problemas. En el Código Procesal, eso así lo leí, no lo puedo... no admite la declaración de un testigo que murió, porque ella había hecho denuncias, pero no había alcanzado a ver. Entonces, el juzgado omitió eso, lo condenó igual porque era importante como antecedente para, digamos, el juicio. Después ya el homicidio pasó a otra jurisdicción. Ahora, el fallo es un fallo muy bueno con perspectiva de género. Cita todas las convenciones, dice por qué hay que respetar esto, lo otro, más allá. Ahora, la fiscal, con su pasividad, porque es de escuela primaria, digamos, que una mujer que pide reiteradamente que se archive la causa es porque hay alguien que la está presionando. Este señor, como tenía la otra pendiente todavía, no quería que le quedaran antecedentes. Entonces, estas cuestiones que parecen sutiles, las tenemos que seguir trabajando. El tema del consentimiento, ese es un tema, no podemos seguir con lo arcaica, intención, voluntad, exteriorización del Código de Vélez, en lo civil y en lo penal. El tema, todos estos temas, el desistimiento, la falta de testigo, y lo más peligroso, y ahí les pido a ustedes, cómo articulamos un sistema de garantías con esta nueva forma de analizar la prueba. Quería señalar eso porque me pareció que era un caso, digamos, sencillo para contarlo, dramático, pero que ejemplifica las fallas en las que incurrimos, ¿no? Muchas gracias, doctora Minchersky. Sí, elocuente el caso. Les decía, ahí hay una pregunta que hizo creo que Romina Ronda, que se la giré a la profesora Vergallo. No sé si la pudo ver. Paola, ¿pudiste verla? Bueno, me preguntan por el caso Ciudad Futuro, ¿no? El caso de Santa Fe, que es una agrupación local, provincial, que armó una lista que tenía solo mujeres. Y es un fallo que la Cámara Electoral
emitió, creo que 2018, 17, no sé, no recuerdo exacto el año. A diferencia de Pila, no tengo una memoria extraordinaria como ella. Bueno, en este fallo, esta lista llevaba 3 mujeres, y es un fallo previo, digamos, no regulado por la ley de paridad y de aplicación de la legislación provincial, hasta donde recuerdo, y la Cámara encontró que esa lista violaba el principio de igualdad, porque no incluía varones. Bueno, recuerdo que hay trabajos interesantes de constitucionalistas sobre el tema para discutir. Yo, hasta donde me acuerdo, el voto mayoritario, que era un juez con un conjuez, porque la Cámara tiene todavía un lugar vacante, usaba unos argumentos que reflejaban, digamos, muy poca incorporación de todo el desarrollo que se ha producido, incluso en el derecho argentino, incluso en casos como Cisneros, que citaba Pila, la doctora Minchersky. Creo que el fallo hoy no se produciría. Esa misma Cámara y el mismo juez de la Cámara que votó en esa sentencia produjo un par de fallos el año pasado en la discusión de la ley de paridad, incluyendo en enero de este año el voto sobre el caso, digamos, otro de los casos más disputados sobre las sucesiones en las bancas en el proceso de paridad, que ya deja atrás un poco esos argumentos. Obviamente está la ley de paridad que ayuda, pero diría que es un fallo vergonzante para pasar a la historia de esas manchas, incluso como mencionaba la doctora Minchersky, ¿no? Reciente. Ella se refería a los fallos que compilaron Marcela Rodríguez en ese libro, bueno, ahí va la diferencia entre mi memoria y la de la doctora Minchersky. Bueno, en ese libro son fallos del 2008-2009. El fallo de la Cámara Electoral en Ciudad Futura es un fallo post Ni Una Menos, post Cisneros, post toda la jurisprudencia internacional de la CEDAW, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso de la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que denota que los jueces no estaban leyendo y estudiando todos los desarrollos producidos en el derecho argentino para interpretar la igualdad. Lo que creo es que no debería volverse a producir una sentencia de ese tipo post discusiones de paridad. Ahora bien, la ley de paridad plantea otros desafíos, por ejemplo, si puede armarse con la ley de paridad vigente una lista solo de mujeres. Y ahí es parte de las discusiones que estamos teniendo sobre cómo se interpretan las normas de sustitución, que son las que han estado litigadas el año pasado, cuando hay que suceder a un candidato, etc. Entonces, lo que yo creo es que, primero, existe la posibilidad de que se vaya a cambiar la ley para ajustar estas cosas, pero creo que la paridad debería ser interpretada como un principio estructural que tiene que ver con recomponer las desigualdades históricas, y entonces es un absurdo tanto suplantar varones o suplantar mujeres por varones, como replicar un fallo como el de Ciudad Futura. Ahora, replicar esa discusión requeriría que las mujeres politizadas quieran desafiar la idea de la paridad entendida como uno y uno, ¿no? Que es una discusión interesante. Otra discusión interesante es la discusión con la identidad de género. ¿Cómo va a funcionar si se jugara con ese tipo también de reclamos? Todos son casos interesantes y denotan, me parece, como el avance de la jurisprudencia sobre la igualdad, y esto, como no es un camino lineal, como decía la doctora Minchersky, es un camino minado de esfuerzos, y a pesar de que se ha conquistado muchísimo, siempre sigue faltando mucho más, y siempre la disputa de las leyes no se termina el día que se aprueban y que el Ejecutivo las promulga, sino que continúa, porque hoy es mucho más fácil levantar una mano para apoyar una ley porque uno no puede estar de acuerdo, y luego interrumpirla, digamos, retrasarla,
retrasar su puesta en marcha con la práctica del día a día. Entonces, me parece que hemos llegado a que no sea votar en contra de una ley de paridad, pero no a que esas mismas personas después impidan su aplicación cotidiana o su interpretación. Bueno, no es sencillo. Lo que pasa es que lo que yo señalé es el criterio, digamos, de la Cámara Electoral, que considera que si uno quiere llegar, o por lo menos con las personas que he hablado, llegar a la paridad, a 50 y 50. El problema es si el 50 es un mínimo o es un máximo. Y que es un tema y con el cual corremos riesgo también, porque si es un máximo, no es un máximo para nosotros, también me pueden invocar hoy en día o no, también podría ser esta historia de recuperar. Ahora podemos ser mayoría nosotros para recuperar, cosa que yo no comparto. O sea, yo creo que el camino es una real igualdad de todos y todes, no que tomemos los malos. No quiero que lo humano sean las mujeres. Lo humano somos todos, humanes en todo caso. Ahí les hice llegar una pregunta sobre mecanismos. Perdón, yo me quedé sin, no escuché cuando vos hablaste de las preguntas. Ahora, ahí respondió Paola, que tiene que ver con esto que señalaste recién. Hay una pregunta, no sé, Paola, si la querés responder, Pila, también la mandé, sobre qué creen ustedes que debería implementarse como mecanismos de accountability, de responsabilización de funcionarios y magistrados que no cumplen con sus obligaciones derivadas de los tratados. Esto es no solo la capacitación, sino que aún con capacitación, si a ustedes se les ocurre que es posible implementar algún mecanismo de responsabilización, yo entiendo que existe, que ese mecanismo ya existe, en todo caso es un tema de enforcement, de cómo se lo hace cumplir ese mecanismo, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Querés vos, Nelly? No, yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que el tema de privilegio que ha tenido el Poder Judicial es un sistema como para investigar y estudiar mucho. Es correcto, por un lado, porque tampoco podemos hablar del Poder Judicial ahora o de los requisitos con los que hubo que cuidarlo ellos durante las monarquías o en otras etapas de la historia. Creo que hay una responsabilidad porque la función es muy importante, porque la credibilidad en la justicia es un elemento básico para un Estado de Derecho y la gente no tiene credibilidad en la justicia. Entonces, que un juez pueda decir cualquier cosa, pero como está dicho en su sentencia, no puede ser criticado, ¿no? Me parece que no corresponde. O sea, por eso a veces uno duda entre qué mezcla de dogmática, ¿no? Si puedo pasar, o sea, todo el tema de la crítica del derecho, que es muy valioso, ¿no? Tiene como toda obra humana sus más y sus menos. Entonces, esa articulación, ese equilibrio entre no sobrepasar la ley y sobre todo los tratados de derechos humanos, porque eso es la Constitución. Entonces, si hay una cosa flagrante, no puede ser que yo tenga que esperar años, que es otro de los temas que tenemos con la justicia. Años para que se condene a alguien, años para que se decida una situación vital. El derecho pierde su función y la sociedad tampoco, también. Hay un caso también interesante ahora de un juez en Lomas de Zamora, empezó un juicio de la verdad por una violación, por un abuso sexual que tuvo lugar hace tantos años que le opusieron la prescripción, cuando todavía no era oponible la prescripción aunque fuera menor de edad. Y ahora hacen un juicio por la verdad con un simbolismo pero no sirve una justicia, el tiempo no puede ser el que dicte justicia. Yo creo que tiene que haber mecanismos, que hay que cambiar el Consejo de la Magistratura y que el juez, como cualquier otro ser humano, tiene su subjetividad,
tiene sus debilidades, y si no procede de acuerdo a la Constitución, no podemos esperar 10 años hasta que falle la Corte, que no tiene plazos para dictaminar, y poder recién ir a hacer una denuncia al Consejo de la Magistratura. Habrá que buscar otros mecanismos. Muchas Sí. gracias, Sí, Paola. Como dice la doctora Minczewski, que hay una conjunción de normas que regulan la rendición de cuentas de magistrados, que tienen que ver con todos los mecanismos disciplinares y de juicio político, etc. Lo que pasa que también es verdad que, primero, esas normas están muy subdesarrolladas porque fueron escritas con poca voluntad de exigir rendición de cuentas, digamos. Entonces, lo que hay es un desarrollo de ese sistema de control. Claro. Y además, los pocos controles que están establecidos formalmente son mal ejercidos, están hiperpolitizados. Claro. Entonces, creo que sucede eso, que tiene que ver con todo el mecanismo de rendición de cuentas, que está mal diseñado, porque fue diseñado para no funcionar, digamos, en algún sentido. Ahí me parece que hay un punto. Después también me parece que también hay, en el empleo judicial en general y en los ministerios públicos, también hay déficits previos que tienen que ver con la rendición de cuentas del funcionariado que no es magistrado, que en otro carril regulatorio, en otro andarivel, también tiene subregulada todas las condiciones de su ingreso, promoción y evaluación permanente. Me parece que esa es una de las grandes deudas de la modernización de nuestra institución de justicia. En muchos países, perdón, por otro lado, no es un cargo inamovible. Tenés periodos de ejercer la justicia, o sea, o se renuevan. Claro, acá nosotros tenemos un sistema todavía un poco... Sí. Pero no nos olvidemos que recién el Consejo de la Magistratura se creó en los 80, en los 90, y no nos olvidemos que nosotros hemos padecido muchísimos periodos de autoritarismo, de no democracia. Todo el siglo pasado fue un siglo signado por varios golpes de Estado. Y eso incide, entonces, sea un poder judicial dictado. Creo también que hay déficits en toda la regulación de ética profesional, ¿no? Que es otro de los componentes de una regulación integral del empleo y del funcionariado en estas dimensiones. Bueno. Yo no sé si no hay más preguntas, había una sobre regulación, pero me parece que tiene que ver con esto mismo, de cómo se generan mecanismos institucionales para la regulación y para el control. Cualquier mecanismo que se muestre como eficaz para generar mejores prácticas debería ser adoptado. Ahora, cuando estos mecanismos se implementan solo tecnocráticamente, como pasa en muchos países de Latinoamérica, aún dentro del Ministerio Público, para hacer de cuenta que se cumple, o hacer de cuenta que se rinden cuentas, valga la redundancia, o generar una especie de fuego artificial, de efecto placebo, de que hay regulaciones y controles cuando en los hechos no cambian las conductas. Entonces otra vez volvemos a la cuestión de una ingeniería institucional adecuada. Ahí hay que estar como no caer en esa trampa de hay que hacerlo y hacerlo bien. Y claro. No, Gastón, si no hay más preguntas, ¿Pila? No, nada más quería decir, suponete con el tema de la perspectiva de género, requiere mucho más trabajo. La perspectiva de género, aparte de todo, requiere abocarse a los seres humanos en cuestión, a no guiarse por estereotipos, a profundizar más cada situación. Entonces, es un problema también de voluntad, de seriedad y responsabilidad. Y la sociedad todavía está más atrasada en muchos sectores de lo que nosotros pensamos. Yo me quedo con la imagen de lo que pasó Paola como en una balanza y diciendo cuándo la sociedad va a poder recibir todos los beneficios de todo lo que se ha estado trabajando a nivel de la academia, y ojalá que ahora, pero miren ustedes lo que está pasando en Mendoza. Mendoza está revolucionada porque se propone como
una integrante de la Corte Suprema de la provincia, a una mujer que no tiene ningún tipo de antecedente ni profesional, es lo que me ha llegado, pero se ha pronunciado en medio país y media provincia de Mendoza, y parece ser que entonces ahí también, porque es una mujer que no tiene historia de perspectiva de género, no es una colega que ha trabajado. Eso muestra también todos los factores de poder que inciden en nuestra vida y en la sociedad, sobre todo, ¿no? Gracias, Pila. Y la doctora Andrade mencionaba un juicio Funicelli donde la Cámara de Casación le dio fue un juicio de la verdad que ella pudo hacer, así que es otro ejemplo de buena práctica. Y para terminar, que ya la doctora Vergallo tiene otro Zoom en este momento y todos hemos tenido una jornada, una clase extraordinaria, y quiero insistir en el agradecimiento, como siempre, a los colegas que hacen posible que la dirección pueda funcionar, sacando tiempo no sé de dónde para poder dar esas capacitaciones increíbles, pero también a las maestras, a las profesoras que nos acompañaron esta tarde, porque ustedes saben que el Ministerio Público Fiscal no tiene recursos como otros ministerios públicos fiscales del país y del extranjero que cuentan con recursos para contratar profesores. Son profesoras del máximo nivel internacional que dedicaron su tiempo esta tarde para que nosotros trabajemos mejor, y eso habla de su compromiso con el tema, de su generosidad y de su idea de que es posible hacer las cosas mejor. Y eso es como, tiene que ver con esta cuestión que se planteó de, esto no hay una opinión, hay temas que no son opinables, no es un tema ideológico el respeto de la Constitución y de los tratados de derechos humanos, no es un tema, no es que uno puede elegir si va a cumplir o no va a cumplir, como dijo, siempre lo recuerda la profesora, la decana Pinto, respecto de Carlos Nino, como los derechos humanos, como él lo planteaba algo así, cambiando las palabras, como la gran invención de ese corpus tan robusto, como la gran invención del siglo XX. Ese invento no es opcional, es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, lo hacemos regularmente, podemos cometer errores, discutamos en todo caso cómo se resuelven las tensiones cuando cumplimos con eso, pero esa es una conversación del futuro, y creo que con este entrenamiento de esta tarde, todos avanzamos en esa línea. A las dos, señor procurador, queridas colegas, profesoras, muy agradecidos todos, y a los asistentes, a los participantes, esperamos que haya sido de provecho esta tarde en pos de trabajar mejor y de reducir los niveles de violencia con nuestra práctica. Así que gracias a todos, gracias Gastón, Diego, y buenas tardes a todos. Gracias a todos, gracias señor procurador, gracias colegas. Gracias a todos, gracias.